Muy buenas noches, soy el abogado Ricardo Martín Ardiles Moreno, de nacionalidad boliviana. En esta oportunidad es un gusto naturalmente poder compartir con ustedes a través de este video y poder analizar un poco el tema de los derechos de autor. El derecho de autor es ese conjunto de normas y disposiciones que tiende naturalmente a proteger las creaciones dotadas de ingenio, de creatividad, originalidad, emergentes del talento humano y que obviamente se traducen en obras literarias, artísticas, musicales, pictóricas, escultóricas, así como también manifestaciones como el dibujo, todo lo que constituye una obra literaria, un ensayo, eh, una monografía, las propias tesis de grado, naturalmente, son aportes intelectuales y se encuentran protegidos por el campo de los derechos de autor. El derecho de autor obviamente tiene antecedentes desde la época de Grecia, época de Roma. Naturalmente va a haber oportunidad de realizar un segundo video en el cual vamos a poder adentrarnos en el análisis histórico del surgimiento de los derechos de autor. Sin embargo, en este video, fundamentalmente, el tema que se va a abordar es un poco la problemática emergente en Bolivia como consecuencia, naturalmente, de algunos fenómenos que han hecho que nuestra actual legislación, la ley 1322 de 13 de abril de 1992 y su decreto reglamentario Decreto Supremo 23.907 de 7 de diciembre del año 1994, como ustedes verán, ya son disposiciones legales que han acompañado y siguen naturalmente vigentes, pero a la fecha adolecen de vacíos jurídicos. Como consecuencia de ello, los autores bolivianos y aquellos naturalmente autores también siendo extranjeros cuyas obras se encuentran siendo propaladas naturalmente en nuestro país, están siendo utilizadas públicamente o están siendo interpretadas públicamente, pueden encontrarse naturalmente afectados en muchos de sus derechos, fundamentalmente de sus derechos patrimoniales de autor. A la fecha, naturalmente, estas disposiciones que todavía se encuentran vigentes, de alguna manera han generado y han dado lugar al surgimiento, naturalmente, de algunas vulneraciones de derechos autorales que en la práctica han sido naturalmente de alguna manera regulados dentro de los procesos administrativos o dentro de los procesos judiciales que se han podido instaurar a través de la aplicación más bien de las disposiciones comunitarias, como ser la decisión andina 351 en obras literarias y artísticas, que de alguna manera ha sido supletoria y de preferente aplicación dada la existencia de vacíos jurídicos a la fecha que se han podido detectar en la actual ley de derechos autorales en Bolivia, la ley 1322. Em, Como tal, muchas veces inclusive también la realidad ha demostrado de que los propios autores se muestran indiferentes ya a ejercer una acción en procura de la defensa de sus derechos autorales como consecuencia de que ven que la legislación actual obviamente no les otorga las suficientes garantías a los autores bolivianos para la protección de sus bienes intelectuales. Como consecuencia de ello, también es importante y urgente la necesidad de la promulgación de una nueva ley o en su defecto de un código de derechos intelectuales que pueda naturalmente abarcar tanto el campo del derecho de autor, por una parte, que es lo que estamos analizando el día de hoy, y posteriormente también otro campo que es bastante amplio y de bastante importancia también, como es la propiedad industrial, ¿no? Fundamentalmente en el campo del derecho de autor, bueno, se trata de preservar dos derechos, el derecho moral de autor y el derecho patrimonial de autor,
que serán objeto ya también de análisis posteriormente en otro vídeo. Sin embargo, actualmente podemos considerar de que son tres los aspectos que están siendo y están generando conflicto en Bolivia. Uno puede ser considerado el tema naturalmente de la piratería, fundamentalmente en el campo de la producción musical, audiovisual, cinematográfica. Es lacerante ver naturalmente cómo muchas veces la producción nacional a través de cortometrajes o algunos naturalmente largometrajes que fundamentalmente también de obras y de películas extranjeras que están siendo difundidas y comercializadas en Bolivia, encuentran naturalmente un grave problema y ven un escenario realmente lamentable en nuestro país como consecuencia de esa difusión abusiva naturalmente y esa comercialización indiscriminada que se realiza de las producciones cinematográficas a través de la piratería. Al parecer, naturalmente, se ha institucionalizado un comercio naturalmente que va en contra de los derechos autorales y que muchas veces, a vista naturalmente y paciencia de las propias autoridades, inclusive naturalmente de la policía y obviamente de algunas batidas que realiza muy eventualmente el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, el SENAPI, se han podido naturalmente efectuar incautaciones de este material pirata, ¿no? Y dar naturalmente con los responsables e instaurar procesos administrativos por una parte y después ya jurisdiccionales o judiciales que sean ejemplificadores para tratar naturalmente de contrarrestar este hecho que es tan lamentable, que está afectando los bienes intelectuales muchas veces protegidos de los autores, tanto nacionales como de extranjeros. Por otra parte, vemos que naturalmente también otro de los fenómenos que está afectando grandemente al derecho de autor es la reprografía. En este caso, naturalmente, con incidencia en las obras literarias, mucha producción tanto nacional y extranjera a manera de libros que obviamente se fotocopian de una forma íntegra sin respetar ni siquiera el tema del registro autoral que determina que la obra está protegida y que tan solo se puede sacar fotocopia de una o dos hasta tres páginas, pero obviamente no de las obras completas, no tal cual se están realizando de una forma habitual y cotidiana en los centros de reproducción, de reprografía, de fotocopiado en Bolivia. Ello llama poderosamente la atención, ello genera un impacto negativo a los intereses patrimoniales de los autores, no solamente bolivianos, que tienen producción intelectual a manera de obras literarias, libros, revistas, ensayos, enciclopedias, diccionarios, que se encuentran naturalmente publicados y registrados, obviamente, ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, sino que inclusive está generando pues un impacto negativo a manera naturalmente también de los autores extranjeros cuyas obras ingresan naturalmente a territorio boliviano y obviamente se compra de la librería un ejemplar original y a partir de ese ejemplar original surge naturalmente el fenómeno de la reprografía que ya ha generado un uso comercial abusivo por parte de estos centros de fotocopiado, que obviamente son los que están generando ganancias significativas a diario como consecuencia de la elaboración de fotocopias íntegras de obras protegidas y obviamente esto no está siendo objeto naturalmente de un control como ocurre en otros países a través de las sociedades de gestión colectiva en materia o dentro de lo que es el género literario. Ese constituye naturalmente otro vacío que desde hace muchos años constituye un descuido de parte naturalmente de las autoridades bolivianas y de los propios autores que tampoco se han organizado para poder crear una sociedad de gestión en el campo literario.
para la protección naturalmente del libro y de todo lo que constituye naturalmente este espectro que está siendo naturalmente muy bien aprovechado por estos centros de fotocopiado que obviamente no tienen un control. Aparte de que muchas veces evaden también el control tributario porque no emiten facturas, tampoco están siendo objeto de control en relación a los insumos que están utilizando estos centros de fotocopiado que se traducen precisamente en las obras literarias tanto de autores naturalmente bolivianos como también extranjeros. Esto obviamente ha generado muchísima preocupación porque no existe una regalía compensatoria, ¿no? Tampoco que recibe el autor por el fraccionamiento de la obra, ¿no? En su totalidad por este uso reprográfico abusivo que naturalmente se hace de la obra íntegra, o sea, son obras completas. Si un libro tiene las 160 páginas, por dar un ejemplo, son las 160 páginas que están siendo fotocopiadas multiplicando por el número de ejemplares que muchas veces, obviamente, a nivel de las universidades, los mismos estudiantes, obviamente, utilizan para estudiar el tema del fotocopiado y ya se ha vuelto rutina y lastimosamente la circulación de la obra original se estanca porque muchas veces salen tan solo unos cuantos ejemplares a la venta, obviamente en librerías, y lo que circula con mucha fuerza es naturalmente la fotocopia. Y esto está generando un enriquecimiento injusto, desproporcionado de parte de los dueños y propietarios de los centros de reprografía en Bolivia y afectando más bien desde el otro espectro a los naturalmente propietarios de las librerías que se esfuerzan naturalmente por exhibir la producción original en la versión original de los autores tanto nacionales como extranjeros. Y sin lugar a dudas, quien es el más afectado es el autor. Esta situación naturalmente hace que en Bolivia, entonces, uno de los grandes desafíos que tiene que tener la nueva ley de derechos de autor es naturalmente la de generar un control de la reprografía, también mejorar el sistema de control en relación a lo que es la piratería y obviamente la copia privada, que también es otro de los fenómenos que vamos a analizar posteriormente en otro video. Para finalizar esta participación, es importante también considerar de que las obras como tal, obviamente, presentan una característica fundamental considerando la obra literaria como aquella naturalmente que presenta la ubicuidad eh, al ser naturalmente un producto intelectual, una vez de que sale del fuero interno de su autor y se materializa a través naturalmente de la impresión para la producción y edición naturalmente de un libro, esta una vez de que se publica obviamente hace que el autor de alguna manera pierda el control en relación a su obra, al buen uso o al mal uso que se esté realizando de la misma. Por esas razones, la importancia de la creación de las sociedades de gestión autorales, ¿no? Que obviamente se encargan de efectuar un control, un seguimiento, para ver naturalmente que los autores reciban las regalías que les corresponde por el uso que se realice de las mismas. Si bien en nuestro país se han conformado sociedades de gestión, más que todo en el ámbito artístico, musical, de ejecutantes naturalmente de música o intérpretes, pero no así en otros géneros, como es el caso del género literario. De alguna manera, debemos nosotros considerar de que obviamente el derecho de autor conlleva, como les había manifestado, dos grandes derechos implícitamente.
¿no? El derecho moral de autor por una parte y el derecho naturalmente patrimonial. Como tal, podemos ver que obviamente los derechos autorales obviamente se caracterizan por ser naturalmente y surgir como consecuencia de la protección de los bienes intelectuales, dotados naturalmente de originalidad, de ese talento, de esa creatividad, que una vez que son exteriorizadas naturalmente y salen del fuero interno del autor, merecen la protección naturalmente del Estado boliviano, a través de lo que constituyen las disposiciones legales vigentes. De ahí que es muy importante también instar a que continuamente se puedan ir al margen de tener ya una ley en Bolivia, que obviamente con el devenir del tiempo se ha tornado una disposición legal quizás ya un tanto obsoleta, que no contempla el bagaje de soportes, por ejemplo, que actualmente existen en el mercado y que permiten la reproducción o que permiten naturalmente que se puedan llegar a incorporar eh, baterías íntegras, por así decirlo, del género musical, por ejemplo, en un USB, naturalmente en una memoria, y que esto naturalmente no se encuentra ni siquiera legislado ni contemplado estos soportes, los flash memory, los pendrive y tantos, obviamente, soportes que en la actualidad existen en el mercado y que permiten naturalmente que estas obras puedan ser comercializadas y difundidas naturalmente sin ningún tipo de control. Por esa razón es de que la tecnología va naturalmente, vertiginosamente desarrollándose y vemos que la ley, obviamente, del año 1993, la ley de derechos de autor 1322, ha quedado naturalmente bastante obsoleta ya, ¿no? Y por esa razón es necesario vigorizarla con la promulgación de una nueva ley que otorgue una defensa adecuada a los derechos de los autores, tanto bolivianos como extranjeros. Fundamentalmente, cuyos bienes intelectuales están siendo utilizados en nuestro país y que obviamente también esto permite a que las autoridades bolivianas también vayan suscribiendo y ratificando tratados internacionales con prontitud para ir naturalmente logrando alianzas naturalmente que permita a los estados miembros también hacer frente a muchos fenómenos que están a la fecha afectando los derechos intelectuales y dentro de esos derechos intelectuales fundamentalmente los derechos de autor. Ha sido naturalmente un gusto poder naturalmente debatir este tema en principio naturalmente inherente al campo del derecho de autor. Sé que naturalmente es un tema sumamente amplio que lo vamos a ir difundiendo paulatinamente a través de otros videos. Si ha sido naturalmente este video de agrado de ustedes, darle un like naturalmente para poder naturalmente ir difundiendo esta área que es apasionante y bueno, también es recomendar a las diferentes casas superiores de estudio, a las universidades, la incorporación dentro de su currículum universitaria, lo que es naturalmente la asignatura del derecho de autor o de los derechos intelectuales, porque es importante no solamente que las nuevas generaciones y las generaciones del futuro en el ámbito jurídico de abogados conozcan naturalmente esta disciplina, esta área, y que también naturalmente puedan dar a conocer a la sociedad que es la beneficiaria directa de lo que abarca el derecho de autor, porque el derecho de autor no solamente debe constreñirse a un conocimiento propio de quienes formamos parte naturalmente del ámbito jurídico como abogados, ¿no? Sino que toda la población tiene el derecho a informarse,
debe informarse sobre este derecho en los colegios, en los institutos, en las universidades, ¿no? Y obviamente que la población conozca el alcance, porque los creadores, naturalmente, devienen de todo sector. Todo ser humano tiene la capacidad a través de su talento, de su creatividad, de su originalidad y de su ingenio, ir naturalmente creando obras naturalmente que se traducen en libros, en fotografía, en escultura, en dibujo, en planos, así como también en producción cinematográfica, audiovisual, y obviamente ni qué decir de las creaciones naturalmente artísticas, obviamente composiciones musicales, obras musicales, que naturalmente forman parte de este apasionante campo. El derecho de autor no nace con el registro autoral. El derecho de autor nace con la simple creación de la obra en Bolivia. Sin embargo, es necesario viabilizar el registro ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual por constituirse la resolución administrativa un antecedente probatorio a los efectos naturalmente de protección del derecho tanto moral de autor y también de los derechos patrimoniales. Pero esta resolución también se emite por esta autoridad una vez se efectúa el cumplimiento de las formalidades previstas por este ente y obviamente salvaguardando también derechos de terceras personas que puedan demostrar tener un mejor derecho. Ha sido un gusto, estamos naturalmente deseosos de podernos contactar en otra oportunidad con ustedes a través de otro video para dar continuidad al campo de los derechos de autor. Buenas noches.